Vamos a iniciar con la ponencia. Hoy tenemos el tema de enfermedades diarreicas agudas y hoy tenemos al doctor Ranferi. Él, pues tengo el honor de presentarlo. Él nos acompaña. Él es médico cirujano egresado de la UAPJO. Es pediatra e infectólogo pediatra por el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente es adscrito al servicio de infectología pediátrica del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Bienvenido, doctor. Este es su espacio y podemos comenzar con la ponencia. Su fecha de nacimiento de tu niño fue el 17 de septiembre del 2020. Sí. Quiero grabar. Ya. ¿Es el mismo que te mandé a ver? Sí, se ve la cámara. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con mi alma mater, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy importante porque como vamos a abordarlo durante esta plática, es un motivo muy frecuente de consulta y ahorita por la temporada de calor que ya viene y las temporadas de lluvias, se van a incrementar estos casos. Y entonces tenemos que revisar cuáles son las nuevas recomendaciones o cuáles se mantienen vigentes todavía. Y entonces ese va a ser el objetivo de la plática. Ya tuve el gusto de presentarme. Mi nombre es Ranferi Aragón Nogales, soy infectólogo pediatra. Vamos a empezar. Bien, como les mencionaba, esta entidad clínica es una causa muy común de motivo de consulta, tanto en los servicios de urgencia como en la consulta externa. Aparte de que es una causa común de motivo de consulta, pues también causa una gran mortalidad en niños pequeños, sobre todo en menores de 5 años. Y muchas veces estos niños van a experimentar de 1 a 5 cuadros de infecciones diarreicas al año. Y entonces, sobre todo cuando ya empiezan a tener más de los 6 meses, ¿verdad? Aquellos pequeñines que empiezan a gatear, que todos empiezan a llevar a la boca, que están jugando, ¿no? Y que de pronto están tocando algunos, pues no se lavan las manos constantemente. Entonces esto los propicia a una mayor cantidad de cuadros gastrointestinales, incluyendo pues aquellas condiciones ambientales en las cuales se puedan desarrollar. El principal problema que tenemos con la enfermedad diarreica aguda es que sigue siendo una causa de mortalidad muy importante, sobre todo en aquellos países de bajos ingresos, como es el nuestro, ¿no? En países que se encuentran en vías de desarrollo y algunas regiones del país propiamente en donde todavía hay una pobreza y una pobreza extrema, en donde pues las condiciones socioeconómicas no son las adecuadas y esto favorece o propicia que los pacientes pues sigan teniendo una alta mortalidad. Eh, Algo que debemos de tener en cuenta es que si la enfermedad diarreica aguda se reconoce y trata rápida y adecuadamente, el pronóstico es bueno. La mayoría de las enfermedades diarreicas agudas son autolimitadas, quiere decir que la mayoría van a tener una corta duración y que muchas veces los tratamientos van a ir dirigidos precisamente a restablecer el estado de hidratación en lo que termina esta enfermedad diarreica o en lo que se autolimita esta enfermedad diarreica. Sin embargo, a pesar de que es una enfermedad que es autolimitada, pues puede tener grandes repercusiones y para esto, desafortunadamente, tenemos que entender por qué la diarrea se produce y en qué condiciones se encuentra recomendado dar algún tratamiento específico hacia la agente causal de la diarrea. Y también para esto necesitamos que se utilicen pues diversas medidas preventivas, como vamos a ir viendo más adelante. Cuando hablamos de una diarrea aguda, existen múltiples definiciones. Cada institución o cada organismo internacional tiene alguna definición en concreto, dependiendo si son pues niños pequeños o niños mayores, ¿no? Pero de forma general se menciona que tiene que ver con las características en la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones. Muchas veces hay algunos niños que tienen
hábito intestinal, digamos, ya determinado, frecuente, ¿no? Y de pronto observamos, o el familiar o el mismo paciente observa que hay un cambio en estas características, y entonces ahí podemos estar hablando de una diarrea aguda. Vamos a ver entonces que hablamos de una enfermedad diarreica aguda cuando hay una disminución en la consistencia de las evacuaciones, es decir, estas evacuaciones se hacen líquidas o semilíquidas, y un incremento en la frecuencia de las mismas. De forma general, se dice que cuando hay más de 3 evacuaciones en 24 horas, y esto persiste a través de los días, pues estamos hablando de una enfermedad diarreica aguda. Sin embargo, nuevamente tenemos que tomar en cuenta mucho el patrón intestinal del paciente, y cuando hablamos de una enfermedad diarreica aguda, casi siempre nos referimos a una enfermedad que dura menos de 7 días o menos de 14 días, es decir, entre este lapso algunos autores mencionan que más de 7 días es una diarrea prolongada o inclusive más de 14 días. Sin embargo, casi todas las enfermedades diarreicas cuando son agudas se autolimitan a menos de 7 días. Es una causa frecuente de mortalidad. A nivel mundial, más de medio millón de niños fallecen anualmente por una enfermedad diarreica aguda, principalmente por las complicaciones que da la enfermedad diarreica aguda. Y la principal complicación y la más importante es la deshidratación. Y entonces gran parte de este tratamiento va a ir dirigido hacia la deshidratación. En México, a pesar de que la tasa de mortalidad ha disminuido, es decir, de 1990, en donde teníamos 145 defunciones por cada 100.000 menores de 5 años, actualmente tenemos de 7, ¿no? Oscilando según las estadísticas, pero 7 defunciones, pero aún siguen siendo pues una causa de preocupación, porque no se nos pueden estar muriendo niños por una enfermedad diarreica aguda, que es una enfermedad que en general es autolimitada y que generalmente tiene un pronóstico bueno. Aquí vemos otra estadística. Ahí observamos cómo a través del tiempo, de la década de los 80, en el 2008 y en el 2017, para menores de un año, la mortalidad, de acuerdo a los reportes de la Dirección General de Epidemiología, la tasa nos hablaban de unos 910 niños por cada 100.000 niños, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo, es decir, observamos que inicialmente 910, en el 2017 15.9. Todavía es más preocupante en los menores de un año, a diferencia de los de 1 a 4 años, en donde observamos que sí, también tiene una alta tasa, 90 en la década de los 80 y actualmente 2.4, pero si hacemos una comparación, casi sigue siendo unas 6 veces más de lo que sucede en los niños mayores de un año. Entonces, ser menor de un año condiciona un mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, este grupo de edad debe de ser muy importante que nosotros vigilemos cómo son las características de esta enfermedad diarreica aguda y cuál es el tratamiento que le vamos a implementar. Recordemos que estas enfermedades tienen algunas de ellas, dependiendo de su comportamiento clínico y de su agente causal, tienen mecanismos o hay mecanismos de vigilancia epidemiológica, y que es responsabilidad de nosotros como médicos hacer el reporte oportuno. En el caso del cólera, que es algo que vamos a ver cuáles son aquellos datos que nos pueden sugerir cólera, es un reporte inmediato cuando estamos sospechando y sobre todo cuando confirmamos un caso de cólera, no tanto un caso sospechoso como un caso confirmado. La periodicidad de la notificación debe ser inmediata, diaria en el reporte semanal. Y en el caso de las otras enfermedades diarreicas agudas, por ejemplo, fiebre tifoidea, otra salmonelosis, shigelosis, las infecciones por rotavirus, esta notificación es semanal. En el caso del rotavirus es igual de forma inmediata, y vamos a tener a considerarlo y vamos a hacerlo porque es importante para nosotros que conozcamos cuál es el comportamiento de estas diarreas a través del tiempo y podamos tener un panorama completo de qué es lo que predomina en nuestro país acerca de la enfermedad diarreica aguda. Como vemos aquí en la imagen, a pesar de que tenemos un conocimiento muy importante en la enfermedad diarreica aguda, a través del año siguen siendo de forma constante el número de casos
que se reportan enfermedades infecciosas intestinales. Entonces vemos que casi en todas rebasan los 500,000 casos al año a través de los diferentes años. Aquí en el 2020, por la cuestión de la pandemia, pues hay un subregistro y además de que pues muchos de los pacientes no acudían a atención si no era por el COVID. Entonces aquí está pues un reporte pues atípico, pero secundario aquí a la pandemia. Lo mismo vamos a ver con otras enfermedades infecciosas. En los casos de shigelosis, específicamente, sí estamos viendo una disminución desde el 2000, ¿no? Que fue cuando empezaron a implementarse los objetivos del milenio y que actualmente se encuentran los objetivos del desarrollo sostenible. Y entonces vamos a ir viendo que va disminuyendo la cantidad de casos que se reportan con shigelosis. En el caso de la salmonelosis, se han dado diferentes, un comportamiento, pues aquí vemos, sobre todo en el año 2008, que hay un incremento de los casos notificados. Esto también en relación no a una mayor cantidad de casos, sino que también existe pues un reporte más importante, sobre todo por las herramientas diagnósticas, que lo vamos a ver también en el caso de salmonelosis, perdón, de rotavirus. Aquí vemos rotavirus en donde vemos que pareciera que no hubo ningún caso antes del 2008, ¿no? Este es un reporte, pues en realidad equivocado. Esto se debe principalmente porque en esos años las pruebas diagnósticas no estaban fácilmente disponibles, a diferencia de las que actualmente se encuentran. Entonces vemos cómo se han reportado una gran cantidad de casos y hay una disminución desde el uso de las vacunas. Y esta es una de las vacunas que han sido más eficaces, ¿no? Y tienen una gran efectividad en la prevención de las hospitalizaciones por diarreas, sobre todo en países desarrollados, en donde ya prácticamente el motivo de hospitalización de una diarrea aguda empieza a dejar de ser rotavirus y empieza a ser otros virus, como es el caso del norovirus. Aquí vemos nuevamente otra de los reportes por parte de la OMS, cómo es que se ha ido dando, sobre todo de los casos de cólera. Todavía seguimos teniendo de forma muy preocupante el cólera, algunos brotes, algunos importados. Entonces vamos a tenerlo en cuenta para cuando nosotros hagamos la notificación epidemiológica. En los casos que se han reportado de cólera, el de los últimos años que ha sido pues de los más grandes fue en el 2013 con 187 casos. Los estados más afectados fueron Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí. Y entonces vemos cómo a través del tiempo todavía se siguen reportando casos. Recientemente, el año pasado, se hicieron otros reportes aquí en Oaxaca, ¿no? Y entonces debemos de tenerlo en consideración porque nunca debemos de dejar de sospechar esta entidad clínica y recordar que es de una notificación epidemiológica inmediata. Nuevamente aquí vemos los casos en los que se ha reportado a través de los años. Y bien, decíamos que el número de casos, si bien es cierto que se han mantenido a través del tiempo, algunos ha sido muy notable la disminución y esto tiene que ver mucho con los mecanismos de prevención. Cuando tenemos un paciente con enfermedad diarreica aguda, siempre, aparte de hacer todo el diagnóstico, debemos de recordar que no solamente a este paciente, sino a toda la familia se le tienen que hacer las medidas de prevención. Y estas, ahora que ya vienen pues estas temporadas de calor y sobre todo pues de lluvias, debemos de enfatizar la importancia del lavado de manos. Cuando estábamos en la pandemia, constantemente nos lavábamos las manos y eso es algo que hemos dejado de hacer, sobre todo la población. Entonces, nuevamente, tenemos que reforzar esta como una medida preventiva muy importante, no dejar de recomendar también otra de las medidas que son aparte de fácil acceso, de bajo costo, pues es la lactancia materna. Entonces debemos de favorecer la lactancia materna, idealmente que se administra hasta los 2 años de vida, ¿no? De forma exclusiva en los primeros 6 meses y permitir que esto le ayude al lactante, ¿no? En lo que se inmuniza. Ahora, afortunadamente tenemos una vacuna, que es la vacuna del rotavirus, que también es una vacuna que es de aplicación universal en los pequeños, ¿no? Y que se empieza a aplicar a partir de los 2 meses y que se tiene que aplicar a todos los pacientes para que nosotros
podamos disminuir los casos o las hospitalizaciones de enfermedad diarreica aguda por rotavirus. Queremos decir que es una vacuna pues muy buena, sí lo es. ¿Cuál es el problema? El principal problema que tenemos ahorita es que mucha gente no acude a su esquema de vacunación, ¿no? Entonces, tenemos que favorecer, fomentar que los pacientes acudan a su vacunación, ¿sí? Y esto contribuye a la disminución de los casos de enfermedad diarreica aguda. Todavía en nuestro estado, ¿no? Y en varias regiones del país, pues las condiciones del manejo de excretas siguen siendo deficientes, todavía utilizan muchos las letrinas, entonces tenemos que hacer recomendaciones específicas hacia el manejo de las letrinas y en aquellos lugares en donde se puede favorecer la implementación de un drenaje adecuado, pues llevarlo a cabo, ¿no? Y siempre mencionar que debemos de mantener el agua o tener un consumo de agua potable, ¿no? Siempre debemos de dar estas indicaciones que parecen muy repetitivas y que a veces parecen muy simples, pero que son de suma importancia a la hora de prevenir los cuadros de enfermedad diarreica aguda. Hablando específicamente de la enfermedad diarreica aguda, tenemos que recordar que nuestro tracto gastrointestinal maneja una gran cantidad de líquidos, ¿no? Y que estos líquidos, como podemos observar desde la ingesta oral, que es lo que consumimos, cómo se van absorbiendo los nutrientes y cómo se van conjuntando con todas las secreciones que se producen en los intestinos y que también ahí a través de las vellosidades intestinales, ¿no? De las microvellosidades, se permite un, pues una adecuada absorción de los nutrientes. Cuando existe una falla en este mecanismo de secreción y de absorción, pues es cuando vamos a tener una diarrea. Y estos mecanismos de falla muchas veces suceden precisamente por el comportamiento de estos agentes infecciosos. Vamos a ver en la siguiente imagen que de forma general hablamos de las diarreas o las clasificamos dependiendo de su componente fisiopatológico. Es decir, se clasifican estos cuatro, que es una diarrea osmótica, secretora acuosa, inflamatoria y aquellas que dependen de trastornos de motilidad. En el caso de la diarrea osmótica, hablamos de que hay una gran cantidad de solutos que favorecen o que acarrean la cantidad de líquido que hay en los intestinos y que esto condiciona una diarrea y que muchas veces esta diarrea osmótica pues resuelve con el ayuno, ¿no? Y entonces ya no tenemos estos solutos y entonces se restablece pues la secreción y la absorción de líquidos. En el caso de la diarrea secretora acuosa, aquí hay una invasión, más bien, perdón, más que una invasión, hay una citotoxicidad, ¿no? Entonces se lesionan las células de la mucosa intestinal y esto permite que haya pues una mayor excreción de líquidos y condiciona la diarrea. Y hablando de la diarrea inflamatoria es cuando directamente se produce una invasión por estos agentes patógenos, daña toda la mucosa intestinal y generalmente la característica clínica que vamos a observar en estos pacientes con una diarrea inflamatoria, pues es una diarrea con moco y en algunas ocasiones con sangre. Cuando hablamos de los trastornos de motilidad, pues esto generalmente es pues una condición neurogénica que pues tiene un comportamiento no tanto infeccioso y que está más relacionada con un aumento del peristaltismo. Bueno, ya desde el punto de vista clínica, debemos de tener en cuenta, y decíamos que la diarrea es una disminución en la consistencia, ¿sí? Hay cambios en la consistencia y un aumento en la frecuencia. Tanto en la frecuencia nos referimos al número de evacuaciones que está presentando este paciente, pero la enfermedad diarreica aguda viene acompañada de otros síntomas, como son las náuseas, el vómito, el dolor abdominal. Cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad diarreica aguda, debemos de ser muy consistentes en cómo vamos a hacer el interrogatorio, porque esto es muy importante para nosotros. Cuando llega el paciente, vamos a interrogar cuándo empezó, ¿no? Si empezó hace un día, hace 2 días, empezó hoy en la mañana, cómo empezó, ¿no? O sea, si fue primero la diarrea, si fue primero el vómito, qué características tiene esta enfermedad. Es decir, la diarrea es una diarrea completamente líquida, con restos alimentarios, o tiene
la presencia de sangre o tiene la presencia de moco, o es una diarrea semilíquida, cuántas evacuaciones tuvo, ¿sí? Y cuántas veces vomitó. Ahora, en casi la mayoría de las infecciones que son, o que es, o mejor dicho, en la enfermedad diarreica aguda, casi en la mayoría de las ocasiones, el vómito, que es muy aparatoso y que es muy molesto inclusive, ¿no? Y que es el que puede condicionar la deshidratación porque no permite la ingesta de líquidos o de otros alimentos. Entonces, este vómito muchas veces es autolimitado también, generalmente entre 1 a 2 días, lo más importante es en el primer día, en donde el paciente puede tener un vómito muy constante, ¿no? Algunas veces llegan con 6, 8 vómitos, 10 vómitos, ¿no? Y el niño lo vemos ya fatigado porque ha estado con una gran cantidad de vómito, lo vemos con datos de deshidratación, no está tolerando nada, o inclusive solamente está tomando leche materna, que en el mejor de los casos sería lo más beneficioso que estuviera consumiendo algún tipo de líquido. Pero a veces no es así, a veces no están consumiendo absolutamente nada. Y en los niños muy pequeños, como su volumen de cantidad de líquidos es poco, digamos, se deshidrata más rápido, aunque es mayor desde el punto de vista proporcional de la cantidad de líquidos que requiere este paciente. Siempre debemos de tener en cuenta todos los elementos, ¿no? Es decir, la fiebre, la diarrea, el vómito, el dolor abdominal y qué otros datos clínicos tenemos. No solamente interrogamos cómo ha sido el comportamiento de la diarrea, sino además exploramos al paciente y vemos qué elementos clínicos tenemos nosotros para decir que el paciente tiene una deshidratación. A pesar de todos estos elementos clínicos que nosotros hacemos para diagnosticar la enfermedad diarreica aguda, la mayoría de las veces van a tener una causa viral. Muchos autores dicen, ¿no? Y ya, bueno, muchos autores respaldados con grandes estudios han demostrado que la causa de las enfermedades diarreicas agudas en niños en un 60 a 80% es de causa viral. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo a la hora de instalar un tratamiento. Y aquí vemos una tabla comparativa, ¿no? De los agentes causales de enfermedad diarreica aguda, sobre todo en menores de 5 años, de 5 a 12 años, y los adolescentes que tienen un comportamiento más parecido con el de los adultos. Y a nivel mundial sigue siendo el rotavirus el agente causal más frecuente de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años y sigue siendo la principal causa de hospitalización, a pesar de que tenemos una vacuna que es eficaz todavía tiene un gran comportamiento, aunque nuevamente, como mencionamos en un principio, en los países desarrollados esto ya empieza a ser sustituido por los norovirus. Y vemos aquí cómo es que otras bacterias también participan, pero es lo menos frecuente. Y no solamente otras bacterias, también hay comportamientos de otros virus, como los adenovirus, y no olvidar que los virus respiratorios, como es el caso de virus influenza, y los coronavirus también causan enfermedad diarreica aguda y esto lo conocimos o lo aprendimos más con la pandemia, que muchos de los pacientes eran lo que reportaban, la presencia de diarrea. Aquí vemos otra tabla muy parecida a la previa, ¿no? En donde siguen mencionándose que en los niños menores de 5 años la causa principal de la diarrea va a ser una causa viral. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo seguimos mencionando, un 80% va a ser de causa viral. En estas temporadas invernales, en donde participan otros virus respiratorios, estos también causan síntomas gastrointestinales. Los maestros anteriormente, ¿no? Los que pues no disponían de pruebas específicas para el diagnóstico de infecciones virales, muchas veces decían que esto era pues secundario a la deglución pues, de los mocos en un paciente que tenía una enfermedad respiratoria y que por eso tenían diarrea, pero en general tenemos que entender que el comportamiento de algunos virus respiratorios no solamente es un comportamiento pulmonar, sino que tienen un comportamiento sistémico y por eso dan síntomas pulmonares y síntomas digestivos y también manifestaciones sistémicas como la fiebre, las mialgias, las artralgias y otros síntomas que acompañan a este tipo de infecciones virales. Si nosotros hacemos un interrogatorio para tratar de identificar el agente causal, ¿no? Algunos nos pueden dar alguna sugerencia acerca de cuál puede ser,
por ejemplo, alimentos que se preparan de forma rápida o aquellos que dicen alimentos de comida rápida están asociados con Escherichia coli o 157, la subpasteurización con salmonela, con campylobacter, la carne de cerdo con Yersinia enterocolítica, la comida del mar, ¿no? Con Vibrio cholera hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahorita que estamos viendo muchos procesos de migración y que estos procesos de migración también, sobre todo en aquellas regiones en donde todavía el saneamiento del agua no es el adecuado, pues se favorece a la contaminación de nuestras aguas y pueden haber brotes. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de evaluar a los pacientes, hay que interrogar de dónde vienen, qué fueron lo que consumieron, ahorita en esta temporada que pues muchos y más con el acceso, ¿verdad? Ahora el rápido acceso al puerto, pues va a ser más fácil el consumo de productos del mar, entonces siempre debemos de hacer una evaluación de estas entidades, ¿no? En el interrogatorio debe de estar para que nosotros podamos sospecharlo. En el caso de guarderías, pues vemos aquí algunos agentes infecciosos, ¿no? Como Shigella, Giardia, y cuando hablamos de uso de antibióticos o, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, no debemos de olvidar Clostridium difficile, que es una entidad clínica que se presenta sobre todo cuando utilizamos antibióticos, principalmente la clindamicina. Y en el caso de los pacientes con inmunocompromiso, como son los pacientes con VIH o en un estadio avanzado o un estadio de compromiso inmunológico importante, y los pacientes oncológicos, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones por coccidios y incluyendo Cryptosporidium, Isospora y Microsporidium, ¿verdad? Entonces siempre debemos de tener en cuenta cuáles son los antecedentes, qué es lo que tiene el paciente para irlo sospechando. Y aquí vemos cómo cuando hablamos de las infecciones gastrointestinales, decíamos que la mayoría son por virus. Sin embargo, algunas bacterias, ¿no? Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli en sus diferentes, digamos, subtipos, ¿no? Si es una enteroagregativa, una enteroinvasiva, una enteropatógena, una hemorrágica, cada una nos va a dar algunas complicaciones. Y el periodo de incubación son muy variados en cada una de ellas, ¿no? Entonces vemos que hay periodos inclusive muy cortos, desde unas cuantas horas hasta algunos días, y algunos pueden tener un periodo más prolongado, un periodo de incubación que a veces es difícil reconocer cuál es el periodo de incubación, sobre todo en aquellos pacientes que son infectados por parásitos. Casi todas las diarreas tienen una limitación muy corta, es decir, de unos 5 a 7 días, y algunas se pueden acompañar de algunas otras complicaciones. No tanto en el cuadro agudo, por ejemplo, como el más clásico es Campylobacter jejuni, que tiene una asociación entre 2 a 3 semanas después con síndrome de Guillain-Barré. Vemos aquí la Escherichia coli, que también está asociado con el desarrollo del síndrome hemolítico urémico, y algunas otras entidades clínicas menos frecuentes, pero que no son pues lo común en el caso de una enfermedad diarreica aguda. Entonces, nuevamente tenemos a cómo vamos a hacer el abordaje. Debemos de tener en cuenta todos los aspectos clínicos, todo el comportamiento de la diarrea, las evacuaciones, si tiene moco y sangre, siempre debemos de tener en mente. Siempre que el paciente tiene moco y sangre, estamos hablando de un síndrome disentérico, ¿no? Si se acompaña de otros síntomas, es decir, si se acompaña de dolor abdominal, ¿dónde es el dolor abdominal? ¿Qué características tiene este dolor? Si se acompaña de pujo, de tenesmo rectal, también esto lo tenemos que interrogar porque nos va a orientar mucho hacia las características. Entonces, no solamente es que llega el paciente y dice, ah, tiene diarrea, le doy un tratamiento. Es hacer un interrogatorio con la finalidad de ver en qué podemos ayudar al paciente e irnos adelantándonos a aquellos que van a requerir algunos estudios adicionales. Bueno, en el caso de la enfermedad diarreica, lo más importante, y esto siempre se lo menciono a los papás, a los pacientes, ¿no? A todos los que en algún momento tienen una enfermedad diarreica aguda. Lo más importante de la diarrea y del vómito no es la diarrea y el vómito, sino su estado de hidratación. Si bien es cierto, la diarrea y el vómito preocupan mucho, son molestos, ¿no? A un papá que un niño va vomitando 6, 8 veces, obviamente le va a preocupar, ¿no? Si el niño está teniendo 3, 4 evacuaciones, 7 evacuaciones al día, inclusive algunos niños hemos tenido que tienen un gasto fecal
tan importante que llegan a tener unas 12, 13 evacuaciones al día. Entonces, obviamente preocupa, ¿no? O sea, eso es un motivo de preocupación y no podemos subestimar. Pero lo que va a poner en peligro la vida va a ser las consecuencias de estos vómitos y la diarrea. Y su consecuencia más importante es la deshidratación. Y entonces se han implementado diferentes escalas, dependiendo si lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, los CDC, ¿no? O la de Gorelick, ¿no? En sus dos modificaciones que hizo. Y entonces vemos que existen diferentes formas en las cuales se han aplicado. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene la clasificación de la OMS es que se basó en estudios que se hizo sobre todo en países de bajos y medianos recursos, ¿no? Y en aquellos en los cuales también incluían diferentes regiones del mundo y niños pequeños desde 1 mes hasta 5 años. Entonces, todas estas recomendaciones pues han sido importantes para evaluar a los pacientes con deshidratación. Y aquí vamos a ver cuál es el que marca la guía de práctica clínica, en donde clasifica al paciente si tiene datos o si no tiene datos clínicos de deshidratación, si tiene datos clínicos de deshidratación o si el paciente se encuentra en choque. Y a mí me parece una escala muy práctica porque nuevamente nos habla de características clínicas, de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros interrogamos. Entonces, siempre de que vemos a un paciente sin datos clínicos de deshidratación, va a ser aquel paciente que se lo vemos en buenas condiciones. Puede ser apenas el primer día de síntomas, ¿no? Porque puede ser aquellos papás que son responsables y que el niño empezó con las evacuaciones, el vómito, lo llevan a la consulta, el niño pues se ve bien, se encuentra alerta, responde tranquilo, ¿no? Le interrogan a la mamá si está orinando, si les menciona acerca de pues que sí lo está haciendo, si tiene un cambio frecuente de pañales, vemos que la piel se encuentra normal, las extremidades con una adecuada temperatura. Si continuamos con estos datos, ¿no? Lo que ya nosotros exploramos, esto es como lo que nos refiere la mamá, vemos la mucosa húmeda, vemos los ojos que se encuentran bien, no hundidos, ¿no? Si el bebé está con llanto, vemos un llanto con lágrimas, un patrón respiratorio normal, una frecuencia cardíaca normal, los pulsos periféricos normales, un llenado capilar normal y vemos la piel hidratada. Entonces creo que en este no hay mucha dificultad, o sea, en realidad es un paciente que si bien es cierto empezó con la enfermedad diarreica aguda, no tiene datos de deshidratación, pero para que yo pueda decir que no tiene datos de deshidratación, tuve que haber interrogado y explorado completamente al paciente para que yo pueda decir, este paciente no tiene datos de deshidratación, por lo tanto le voy a manejar con un plan A de hidratación. Y tener en cuenta que esto es dinámico, o sea, esto no solamente es llega a la consulta y ya, es llega a la consulta y nosotros le damos recomendaciones de que en caso de que presente algún dato de alarma, tiene que venir nuevamente a una revaloración para que nosotros podamos ver que sigue estando sin deshidratación. En el paciente que está clínicamente deshidratado, es un niño que lo vamos a ver irritable, ¿no? O letárgico, principalmente irritable. Vamos a ver una disminución en la cantidad de la orina, vamos a ver todavía un color de piel normal o como un mecanismo compensatorio, pero este paciente ya vamos a ver los ojos hundidos, ya vamos a ver alteraciones en los signos vitales, como ya va a estar taquicárdico, taquipneico, y vamos a ver algunos cambios en las características de la piel, principalmente vamos a ver una piel que se encuentra seca. El paciente que se encuentra chocado, ¿no? Y tenemos que reconocer a este paciente porque en todos necesitan una atención inmediata, pero en el paciente que se encuentra chocado es algo de suma urgencia. Entonces el paciente va a estar con un mal aspecto general, va a haber una disminución del nivel de conciencia, ese niño que les dice la mamá es que él no es así, o sea, yo lo veo muy adormilado, lo veo prácticamente no me responde, ¿no? Y es un paciente en el cual hay ya prácticamente no está produciendo orina, no está teniendo un adecuado volumen sanguíneo. Entonces va a decir la mamá es que no ha orinado desde hace 6 horas, desde hace 2 horas, 12 horas. Y es un paciente que vamos a ver cambios en las características de la piel, es una piel pálida, las extremidades van a estar frías y vamos a ver que eh, dentro de los otros datos que vamos a encontrar a la exploración física, pues va a ser
que van a tener los ojos hundidos, las mucosas van a estar muy secas, van a continuar taquicárdicos, va a haber taquipnea, el llenado capilar va a estar muy prolongado, los pulsos periféricos van a estar ausentes o piliformes, y va a haber hipotensión o ya como tal datos de choque, es decir, la necesidad de requerir agentes vasoactivos. Entonces, esto nuevamente es dinámico. Un paciente puede pasar de un estado de un estado de hidratación a uno de choque en cuestión de horas. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a clasificar desde un principio al paciente y darle las recomendaciones con respecto a su tratamiento y su seguimiento. El diagnóstico de esta entidad clínica es un diagnóstico clínico. Muy pocas veces se requiere algo extra para identificar cuál es el agente causal. Dentro de los estudios que se han utilizado y que va a depender mucho de la condición clínica, pues es, por ejemplo, la citología de moco fecal, que esta sobre todo nos ayuda a diferenciar una diarrea secretora de una diarrea invasora, aunque nuevamente, como les mencionaba en un principio, lo que marca la característica de una diarrea invasora o invasiva es la presencia de moco y sangre. Si hay moco y sangre, seguramente es una diarrea invasiva. Y nuevamente, no le voy a pedir una citología a un paciente que tiene unas vacaciones líquidas. Esta se va a pedir en donde haya moco. Si no hay moco, no se puede realizar la citología de moco fecal. La amiba en fresco es algo que ya prácticamente no se está utilizando, tiene muchas particularidades con respecto a cómo se debe transportar, ¿no? Y muchas veces también cuando tenemos un paciente con enfermedad diarreica aguda, el coprocultivo no siempre está indicado. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Ahorita vamos a ver, sobre todo cuando estamos pensando en la participación de una infección bacteriana, ¿no? Es decir, en una diarrea invasiva que tiene moco y que además tiene sangre, ¿no? En una diarrea nosocomial también es donde tenemos que hacer coprocultivos en los recién nacidos o sobre todo en recién nacidos y lactantes menores de 3 meses y en aquellos pacientes inmunocomprometidos se encuentra indicado hacer el coprocultivo. Otros como el hemocultivo no lo hacemos de forma general, lo podemos hacer en caso de sepsis, en el caso de complicaciones intestinales y uno de los estudios que se empiezan a estar más disponible y que debemos de prestar mucha atención a quienes se los vamos a realizar son los paneles moleculares, ¿verdad? Estos paneles moleculares que han tenido un gran auge en los últimos años, sobre todo porque son muy rápidos y nos permiten identificar una gran cantidad de microorganismos, incluyendo virus y bacterias, ¿no? Aunque son de utilidad, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales nosotros vamos a tomar una decisión clínica con ese resultado, siguen siendo restringidos, es decir, no se lo vamos a pedir a todos los pacientes con una enfermedad diarreica aguda, porque aparte de que tienen un alto costo, no van a tener un cambio en el tratamiento la mayoría de las veces. Estos paneles solamente nos van a servir en aquellos pacientes en los cuales sí vamos a tomar un cambio en la decisión clínica, pero de forma general esto no sucede, entonces no hay que recomendarlo de forma rutinaria. ¿Cuándo sería importante que nosotros investiguemos qué microorganismo es en aquellos diarreas que se encuentran acompañadas de enfermedades crónicas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos? Siempre en una diarrea que dure más de 7 días. Si el paciente tiene 3 días con la diarrea, no es necesario que le hagan un coprocultivo. O sea, esto sobre todo en un paciente sano, un paciente que no está deshidratado, entonces no es una indicación hacerle el coprocultivo, ¿de acuerdo? Si estamos sospechando una diarrea del viajero, también se puede realizar en estudios epidemiológicos, sobre todo en brotes hospitalarios. De pronto tenemos 3, 4 pacientes en los cuales se está dando una enfermedad diarreica aguda. En aquellos entornos cerrados, por ejemplo, también se debe de realizar los coprocultivos, es decir, en las cárceles, en los asilos, ¿no? En las guarderías, cuando tenemos un brote, se tienen que hacer todos estos estudios epidemiológicos siempre en la diarrea complicada, en la sepsis, y cuando tengamos la presencia de moco y sangre, también se tiene que hacer el coprocultivo. Moco y sangre, si solamente es moco, a lo mejor nos está hablando de una diarrea acuosa y no necesariamente necesita un coprocultivo. Otros estudios de laboratorio no están recomendados de forma general, siempre va a depender de las características del paciente. Por ejemplo,
la química sanguínea, es decir, las pruebas de funcionamiento renal y los electrolitos séricos, van a estar indicados principalmente en las deshidrataciones graves, es decir, en el paciente que se encuentra chocado, que hay un compromiso circulatorio o en alguna deshidratación moderada en la cual nosotros sospechemos que tenemos una alteración electrolítica y que esta alteración electrolítica puede poner en riesgo, ¿no?, alguna otra complicación, por ejemplo, la hipernatremia, ¿no?, o la hipocalemia severa pueden poner en riesgo, ¿sí?, como es el desarrollo de alteraciones neurológicas o cardíacas en el caso de las alteraciones del potasio. Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos qué paciente tiene una indicación de realizarle estos estudios, ¿no? Y sobre todo, qué le vamos a hacer a estas alteraciones, ¿no? Las complicaciones que tienen los pacientes con enfermedad diarreica aguda son variadas. La más temida y la más importante y la cual va dirigida al tratamiento. El objetivo del tratamiento es la deshidratación. Podemos encontrar pacientes con intolerancia transitoria a la lactosa, pero esto hay que recordar que es una intolerancia transitoria, que quiere decir que pasa la enfermedad diarreica aguda y se tiene que restablecer esta tolerancia a la lactosa y muchas veces no se lo permitimos, ¿no? El paciente tiene una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Si no está con leche materna o está con leche materna, de pronto hay quienes hacen recomendaciones de cambiar la fórmula y le cambian una fórmula y la dejan y no favorecen pues que se desarrollen también las enzimas una vez que ya pasó la enfermedad diarreica aguda. Entonces, no a todos los pacientes tenemos que cambiarles la indicación de su alimentación. Las dietas libres de lactosa todavía son cuestionables, ¿no? En muchos de los casos sobre su beneficio real con respecto a la duración de la diarrea. Vamos a tener falla renal en algunos pacientes, ilio paralítico, neumatosis intestinal, perforación, peritonitis en casos sobre todo graves, ¿no? Un infarto intestinal y la sepsis, que sería lo más preocupante también en estos pacientes. Siempre debemos de considerar que una gastroenteritis, si bien es cierto que el diagnóstico es clínico y que tenemos muchos elementos para hacerlo, nunca debemos de olvidar que puede ser otra entidad clínica que nos puede confundir, que se puede parecer, que tengan dolor abdominal con hipersensibilidad, es decir, que tengan o no tengan rebote, pero que está muy localizado el dolor, pues debemos de pensar que este paciente seguramente tiene alguna complicación de manejo quirúrgico y no necesariamente una diarrea, una enfermedad diarreica aguda, ¿verdad? Si hay otras alteraciones como palidez, ictericia, oliguria, anuria, diarrea sanguinolenta, pues va a depender de lo que presente el paciente, cómo es que nosotros vamos a sospechar alguna otra condición clínica. Si el paciente tiene ictericia, ¿no? De pronto debemos de pensar que a lo mejor el paciente tiene una hepatitis en vez de una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Que para fines prácticos, pues básicamente el manejo también sería el mismo y los principios del tratamiento serían muy parecidos. Si nosotros vemos al paciente muy mal comparado con su nivel de deshidratación, también tenemos que buscar otros diagnósticos diferenciales. Y en los pacientes que están chocados, tenemos que ver si la diarrea realmente es lo que está condicionando el choque o la diarrea solamente exacerbó alguna condición que nosotros no hemos identificado. Ok. Algunos otros indicadores de diagnósticos diferentes que nos pueden ayudar, pues es el compromiso respiratorio. Nuevamente, si el paciente tiene disnea, tiene taquipnea o tiene síntomas respiratorios, a lo mejor es parte de la misma infección, no son dos infecciones diferentes. Seguramente es la misma infección, seguramente es por un virus respiratorio, ¿no? Aunque nuevamente los principios del manejo van a ser muy parecidos. Depende de si el paciente tiene un estado de conciencia alterado, si hay un exantema, si tenemos unas fontanelas abombadas. Entonces debemos ir pensando si este paciente realmente tiene una enfermedad recauda o estoy ante un caso de una meningitis y los vómitos son secundarios a esto, ¿no? Igual cuando estamos con un dolor abdominal grave o localizado, nuevamente no debemos descartar la condición quirúrgica. Entonces, las manifestaciones clínicas de una enfermedad diarreica aguda pueden ser propiamente infecciosas, ¿no? Es lo que nosotros comúnmente le decimos una gastroenteritis, probablemente infecciosa, ¿no? Pero no solamente son infecciosas, también hay pues alteraciones gastrointestinales no infecciosas, quirúrgicas, dietéticas,
que sean las manifestaciones de una enfermedad sistémica, que sea una diarrea asociada a antibióticos o una diarrea secundaria a una mala absorción, o diversas entidades clínicas pueden dar manifestaciones gastrointestinales, y entonces debemos de tener pues todos los elementos necesarios para que nosotros identifiquemos si el problema viene principalmente de intestino. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento de los pacientes con una diarrea, con una enfermedad diarreica aguda? Cuando vi el título de la plática, decían aquí, terapias actuales, ¿verdad? Y en realidad los principios siguen siendo los mismos desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, y esto es algo que debemos de tener en cuenta, que el principio básico y más importante del manejo de la enfermedad diarreica aguda es lograr la hidratación, lograr que el paciente se rehidrate, y para esto sigue siendo un elemento muy importante, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos de la medicina del siglo pasado, que es el Vidasor oral. Y entonces el Vidasor oral se ha ido modificando a través del tiempo. Ahora hablamos de un Vidasor oral de hipoosmolar, que ahorita vamos a ver qué diferencia se ha presentado con los otros, y que han ayudado muchísimo a disminuir las muertes por enfermedad diarreica aguda. Anteriormente se recomendaba como hacer algo muy parecido al Vidasor oral, ¿verdad? Seguramente algunos todavía lo hacen, ¿no? En algunas prácticas de clases o en algunas comunidades, ¿no? Se toma pues el litro de agua más una cucharadita de sal y azúcar y bicarbonato. Sin embargo, pues en realidad el Vidasor oral, que es recomendado por la OMS, es gratuito, es fácilmente disponible, se reparte de una forma pues muy constante, entonces siempre hay que preferir este elemento en el tratamiento, ¿no? Y aquí vemos cuáles son las recomendaciones que se dan de diferentes organismos institucionales, como es la OMS, que en 1975 que estableció el Vidasor oral, quien anteriormente la osmolaridad era de 330, para el 2002 hizo el cambio, 245, disminuyendo la cantidad de sodio y de glucosa, y todos los demás, tanto la esta, como la Academia Americana de Pediatría y como las recomendaciones francesas, siguen recomendando que el Vidasor oral tenga una hiposmolaridad. Entonces, el estado de hidratación va a ser muy importante que nosotros lo evaluemos para que nosotros podamos establecer el manejo que le damos al paciente. Nuevamente aquí, que nos lo recomienda la guía de práctica clínica. Dice, voy a evaluar al paciente y dependiendo de su estado de hidratación, voy a decidir el plan que le voy a dar. Entonces, esta tablita que les digo nuevamente se encuentra en la guía de práctica clínica, descárguenla, ténganla disponible, ¿no? Ahorita van a venir muchos pacientes, ¿no? Con enfermedades diarreicas y por favor, lleven a cabo, ¿no? Apegados a los manejos que se están indicando. Luego llega un paciente con una deshidratación moderada y se trata como si fuera una deshidratación, digo, un paciente con shock, ¿no? Entonces siempre debemos de tener en cuenta que debemos de apegarnos a las recomendaciones. Si el paciente no tiene deshidratación, le vamos a dar un plan A, es un plan A con un manejo ambulatorio, es decir, va a darse vida oral a libre demanda, ¿no? Todo lo que el paciente requiera consumir y su dieta habitual, y si tiene lactancia materna hay que continuar con la lactancia materna, hay que fomentarla y darle los signos de alarma. Esto es lo más frecuente, ¿no? En el caso del paciente con deshidratación, vamos a utilizar el plan B, que es una terapia de hidratación oral, que se va a vigilar en los servicios de urgencias, ¿no? Y que en prácticamente 4 horas tenemos que resolverlo. O sea, no nos va a llevar más tiempo. Y en esas 4 horas nosotros vamos a reevaluar al paciente si se encuentra en condiciones para ingreso a domicilio o si ha progresado y no logramos alcanzarlo y por lo tanto tenemos que pasarlo a un plan C. Y entonces aquí viene un esquema muy práctico, ¿verdad? En el caso para el manejo de los pacientes con un algoritmo, con una enfermedad diarreica aguda. Dice, ¿tiene datos de deshidratación? No. Bueno, pues damos la alimentación habitual, más el Vidasor oral. Bueno, la recomendación del Vidasor oral
Para menores de 1 año es dar 75 mililitros, es decir, media taza. En menores de 1 año, mayores de 1 año, 150 mililitros después de cada evacuación o vómito. Siempre hay que decirle a los papás, ¿no? Después de cada evacuación o vómito le va a dar 75 o 150 mililitros, dependiendo de la edad del niño. Y luego quieren dárselo de un solo jalón y el niño lo rechaza. Entonces hay que decirle, hay que darle por poquitos, por cucharaditas, ¿no? Pero lograr que se tome esos 150 mililitros. En el caso de que el paciente tenga deshidratación, ¿no? Decíamos que vamos a utilizar el plan B siempre y cuando el paciente no se encuentre con datos de choque. Si el paciente se encuentra con datos de choque, utilizamos el plan C. El plan B, nuevamente, es administrar de 50 a 100 mililitros por kilo de peso durante 2 a 4 horas. Lo recomendado siempre 100 durante 4 horas. Fraccionados en 8 dosis, es decir, cada 30 minutos le vamos a dar esto. Igual nuevamente con cucharita, ¿no? De forma paulatina, evaluamos, ¿no? Y vemos que el paciente logre la hidratación. Si no conocemos el peso del paciente, aquí hay unas recomendaciones de cuánto dar, pero lo ideal es tener el peso del paciente. En el caso, después de que pasan 4 horas, evaluamos nuevamente el paciente y decidimos si es un plan A o un plan C. Siempre este plan B en muy pocos lugares, bueno, no muy pocos lugares, desafortunadamente, a veces por la carga de trabajo que existe, ¿no? Y por la saturación de los servicios de salud, pues es difícil apegarse a él porque es estar evaluando de forma constante al paciente durante las próximas 4 horas. Y nosotros tenemos que decidir, pero es algo que es sumamente recomendado, ¿no? Tenemos que hacerlo para que nosotros podamos pues mejorar, ¿no? Y también nosotros no saturarnos tanto los servicios de hospitalización. Ahora, en el caso del plan C, en este paciente es un paciente que está chocado y por lo tanto lo vamos a manejar como un choque. Le vamos a administrar soluciones cristaloides, la que tengamos disponible, ya sea salina o Karma, ¿no? Que generalmente son las que contamos, y le vamos a pasar cristaloides en cargas de 3, ¿no? De 3, bueno, 3 cargas de 20 minutos por kilo en la primera hora y después nos vamos a 25 minutos por kilo hora, dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Pero siempre después de la primera carga vamos a reevaluar al paciente. Es decir, si yo paso ya identifiqué al paciente que tiene choque, y estos son indicaciones generales de todos los pacientes con choque. Identifiqué el paciente que está chocado, le paso su carga y a los 20 minutos evalúo si remitió el choque o no. Si no remitió, paso otra carga. Si remitió, me detengo, empiezo con los líquidos que le corresponden y continuamos la evaluación. Pero siempre tiene que hacerse una evaluación después de pasar la carga. Ok. ¿Cuál es el manejo complementario? Nuevamente, lo más importante de la enfermedad diarreica aguda es el manejo de la deshidratación, ¿no? Y cuando eso se lo explicas a los papás al principio o a los pacientes, les cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Es lo más importante y es lo que ha demostrado que va a salvarle la vida al paciente, ¿no? El plan de hidratación. A veces queremos que una diarrea, porque la diarrea es muy molesta, o sea, es incómodo, es molesto, pero finalmente es autolimitada. A veces queremos que nos dure, en vez de 5 días, pues preferiríamos que nos dure un día, 2 días, ¿no? Y eso es lo que todos quisiéramos, pero debemos de recordar que tanto la diarrea como el vómito son mecanismos de defensa que nuestro cuerpo está haciendo para eliminar aquello que nos hizo daño, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Entonces, limitar este mecanismo de defensa también no es lo más correcto, sino tenemos que nosotros permitir que nuestra infección se limite por nuestras defensas, por nuestro sistema inmunológico, y que una vez que se haya eliminado la infección, restaurar la integridad de todo nuestro tracto gastrointestinal. Y para esto se han utilizado algunos manejos complementarios. Sin embargo, todavía algunos pues son cuestionables. Hace algunas décadas, cuando se empezaron a utilizar los probióticos y empezaron a ver su utilidad en el caso de diferentes patologías intestinales, sobre todo la enfermedad diarreica aguda, pues parecía que eran buenos, que disminuían con respecto al placebo y la duración de la diarrea. Sin embargo, actualmente
todavía, o estudios más recientes, ¿no? De los últimos años, cuestionan un poco si esto en realidad tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque en primera, muchos de los estudios, muchas de las recomendaciones que se han basado en estudios, estos estudios han sido muy diversos, muy heterogéneos, con población muy diferente. Entonces, llegar a conclusiones le ha costado mucho trabajo. Inclusive, cuando se establecieron estos probióticos, las dosis es algo que todavía no lograban concretar. ¿Cuál es mejor? Si Lactobacillus reuteri, ¿no? O Rhamnosus, o Casei, o Saccharomyces boulardii. Entonces todavía decían, bueno, ¿con cuál voy a comparar con cuál y qué dosis? Pues es algo que actualmente se está cuestionando. Algunos organismos institucionales los siguen recomendando, ¿no? Sobre todo porque son fármacos que son relativamente seguros, con pocos efectos secundarios, ¿no? Y entonces, si en aquellos estudios han visto que disminuye la duración de la diarrea en un día, pues entonces uno prefiere ofrecerle esa ventaja, ¿no? Decir, bueno, si le iba a durar 4 días, pues preferible que le dure 3, ¿no? Y aparte estos probióticos ayudan a restaurar la microbiota intestinal habitual, pues entonces sí tienen ahí pues una participación, pero nuevamente nosotros tenemos que ir revisando las nuevas recomendaciones que se están dando para que podamos establecer pues ya una indicación precisa del uso de estos probióticos. Otros manejos que se han dicho, ¿no? Siempre cuando decimos un paciente que tiene diarrea, lo primero que quiere que le quites es la diarrea, ¿no? Y entonces va por eso, o sea, prácticamente algunos pacientes, sobre todo ya más grandes, no tanto los niños, ¿no? Bueno, en los niños van los papás y lo que quieren es que se les quite la diarrea, ¿no? O sea, lo que van para que le quiten la diarrea. Y cuando uno les dice que en realidad no se recomiendan los medicamentos antidiarreicos, pues les puede llegar a condicionar algún tipo de frustración. Hay que explicarles por qué no se recomiendan, ¿no? ¿Cuál es la utilidad y cómo es que algunas veces esto puede condicionar complicaciones? El racecadotrilo, que es un medicamento que se ha evaluado, si bien es cierto que nos ayuda, el racecadotrilo es el famoso Hidrasec, ¿no? es, se ha visto en diferentes ensayos clínicos que tiene alguna utilidad a disminuir el gasto fecal y la duración de la diarrea. Igual la duración es muy poca, o sea, horas inclusive que entre lo que sucede entre aquellos que se los dan y no se los dan, pero a veces también puede ser de útil como parte del manejo complementario. Si el gasto fecal es muy alto, pues también podría ser alguno de los que se recomienda. En el caso de los antisecretores, como es la diosmecrita, que no es un antidiarreico. A veces eso, o famoso el ipriquene, debemos tener en cuenta que no es un antidiarreico y que de los estudios que se han realizado, también es uno de los fármacos que actualmente se ha visto que contribuye en la disminución de la diarrea. Nuevamente, en algunos son pocas horas, ¿no? Pero en un paciente o un papá que está preocupado, o un paciente que está preocupado por la diarrea, pues podría ser una alternativa como parte del manejo complementario. Ahora, todos estos manejos no son la pieza fundamental del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. El tratamiento fundamental es su estado de hidratación y todos los demás, pues solamente son complementarios y no sustituyen el manejo de la hidratación. La OMS ha recomendado la suplementación de zinc. Es difícil de adquirir el zinc por sí solo, ¿no? Generalmente en acetato o sulfato y evitarlo con el hierro, sobre todo porque el hierro tiene efectos gastrointestinales. Si alguien de pronto ve algún vitamínico o comercial y quiere darle zinc y tiene un componente de hierro, pues esto no se recomienda, ¿verdad? Ahí vienen algunas dosis, sobre todo ayuda en pacientes, sobre todo en los cuales tenemos deficiencias nutricionales. Esta recomendación principalmente está dado por eso y es parte del manejo complementario. Ahora, cuando se trata del vómito, ¿no? Porque el vómito puede llegar a ser muy aparatoso, los diferentes antieméticos, la mayoría de los que se utilizan comúnmente no se recomiendan, ¿no? El principal que vemos muchísimo y que es una práctica muy común es la metoclopramida. La metoclopramida, el difenidol,
Son fármacos que usan de forma constante y que no lo recomiendan la mayoría de las guías internacionales porque no tienen una utilidad y no disminuyen como tal la cantidad de vómito que tiene el paciente. Lo que sí ha demostrado en los últimos años, sobre todo, son el ondansetron. Es uno de los fármacos que se han recomendado y que se siguen recomendando, aunque todavía hay algunos autores que consideran que se requieren más estudios para evaluar si realmente disminuye o no, pues el ondansetron es uno de los que se utilizan para disminuir el vómito. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el ondansetron no es fácilmente disponible todavía, es un fármaco caro, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser intravenoso, sino que la indicación es si el paciente tiene tolerancia a la vía oral, se puede administrar el ondansetron, ¿no? O en su caso, administrarlo de forma parenteral. Ahí vienen algunas dosis. Desafortunadamente, y lo más complicado de este fármaco es que no lo tenemos disponible en todos los medios hospitalarios. Nuevamente no se recomienda la loperamida, la metoclopramida, el subsalicilato de bismuto, el caolinpectina, ampliamente utilizados tanto por el personal de salud como por la población. Aquí en esta imagen lo que vemos es una tabla donde se comparan diferentes tratamientos, ¿no? Entre el racecadotrilo, la diosmetita, los lactobacilos y el zinc. Y vemos que pues cada uno tiene algún impacto ahí, digamos, relativamente pues leve, pero sí conocido en cuanto a la duración de la diarrea. Pero nuevamente todas las diarreas se autolimitan, casi siempre duran menos de 5 días, a lo mucho 7 días. Entonces esto hay que explicarlo a los papás y a los pacientes para que puedan entender que independientemente del tratamiento complementario, pues lo más importante del paciente es que nosotros mantengamos un buen estado de hidratación. Algo que también se hace de forma muy frecuente son los antibióticos. A veces llega el paciente con una diarrea y lo primero que se le da es el antibiótico, ¿no? Y el que más se utiliza es el trimestoprim, la amicacina, la gentamicina, la lincomicina. Son fármacos que se usan de forma muy constante en las diarreas. Y es algo que ya tenemos que empezar a cambiar porque el panorama actual de la resistencia antimicrobiana es muy preocupante, ¿no? Es algo que nos afecta a todos y nos va a afectar en los próximos años. Siempre que doy una plática, lo recuerdo, la OMS ya nos dijo, es un problema de salud mundial, que si nosotros no tomamos acciones específicas para disminuir la resistencia antimicrobiana, en el 2050 van a haber más pacientes que fallezcan por una infección resistente que por el cáncer. Entonces tenemos que insistir, ¿no? Hay algunos autores que consideramos y creemos que esto va a ser más pronto que el 2050, probablemente para el 2030. Y entonces no debemos nunca dejar de recordar que los antibióticos se deben utilizar solamente cuando es necesario. Y si decimos que las diarreas, el 80% son de origen viral, entonces en el 80% de los casos no va a requerir antibióticos, ¿sí? A veces llega el papá y hasta presión por parte del papá. Y si no le va a dar antibiótico, es lo primero que pregunta, ¿no? O el mismo paciente, si es el que consulta, hay que explicarle todo lo que es la diarrea, todo lo que implica, sus mecanismos de defensa, cuánto dura, cómo evoluciona, qué es lo más importante, más allá de dar un antibiótico. Debe ser un compromiso ya prácticamente del personal de salud, un compromiso serio, ¿no? Intenso, en el cual debemos de dejar de utilizar los antibióticos de forma irracional y tenemos que empezar a hacer conciencia sobre su uso adecuado. Y entonces, decíamos que de forma rutinaria no se recomiendan y entonces en quienes sí lo vamos a recomendar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave, ¿no? Es en ellos en los cuales, ¿y quiénes son los que tienen una enfermedad grave? Los pacientes que tienen complicaciones abdominales, ¿no? Pacientes sépticos, pacientes menores de 3 meses, ellos siempre va a estar indicado. Cuando hay un paciente que tiene menos de 3 meses y tiene una enfermedad diarreica aguda, de primera instancia yo pensaría en un virus, ¿no? O sea, sería la causa más frecuente, más que una bacteria. Y si llega una bacteria, entonces uno tendría que cuestionarse cómo se alimentó ese niño que en teoría debería estar siendo alimentado con lactancia materna, ¿no? O sea, cuáles fueron las condiciones para que este niño de 3 meses, que la mayor parte del tiempo se encuentra acostado,
llegó a tener una bacteria, una infección por una bacteria. Entonces, aquí obviamente no podemos poner en riesgo la vida del paciente. En menores de 3 meses se encuentra indicado el uso de antibióticos y en pacientes inmunocomprometidos también, inclusive en los pacientes inmunocomprometidos, aunque no tengamos una evidencia muy objetiva de una infección bacteriana. Aquí es donde nosotros podemos tener alguna utilidad, aquellos paneles moleculares que nos sirven para un diagnóstico rápido. La ventaja de estos paneles moleculares es que tienen una desventaja de que no nos hablan del antibiograma, solamente nos dicen qué microorganismo es y no nos permite diferenciar a veces de un colonizador del patógeno real. Aquí hay otra tabla en donde también me gusta mucho, que tiene que ver las indicaciones posibles de antibióticos en las gastroenteritis, que tiene que ver con su condición clínica, los factores relacionados del huésped y aquellos factores relacionados con el entorno. Por ejemplo, en la condición clínica, si tiene una diarrea disentérica, podemos considerar el uso del antibiótico. Si tiene una fiebre importante con marcadores de inflamación, también en las diarreas prolongadas o en una diarrea asociada a antibióticos, sobre todo el que vamos a utilizar, pues puede ser el metronidazol y un estado tóxico. Aquellos relacionados con el huésped, hablamos de los menores de 3 meses, algunos autores dicen que menores de 6 meses. Si tiene alguna inmunodeficiencia, también vamos a considerar que el paciente puede requerir algún tratamiento antibiótico. En aquellos pacientes con una desnutrición aguda severa, acuérdense que la desnutrición por sí sola, pues es un estado de inmunodeficiencia o de inmunocompromiso, y si tiene una desnutrición severa, pues todavía es mayor, aparte que todos los elementos que va a tener este paciente de la atrofia de las microvellosidades, pues va a condicionar una diarrea pues más persistente. En algunos lugares debemos de considerar el uso de antibióticos, por ejemplo, en algunos lugares en brotes, ¿no? En los hospitales, si tenemos pacientes hospitalizados, primero tenemos que ver si la diarrea no está asociada al antibiótico, como es en el caso de las infecciones por Clostridioides difficile, y si es este el caso, pues ir dirigido hacia esta entidad clínica y no dar antibiótico, ¿no? Sino ya dar directamente ya sea el metronidazol, vía oral o la vancomicina, dependiendo de lo que tengamos en el medio. Y estas serían pues prácticamente las opciones de tratamiento. Casi se prefieren cefalosporinas de tercera generación, Salmonella, Shigella. Bueno, en el caso de Salmonella, Shigella, actualmente ya las quinolonas empiezan a hacer tratamientos que se están recomendando como de segunda alternativa, sobre todo por la resistencia antimicrobiana, las bacterias a las quinolonas, que son fármacos muy buenos, pero que desafortunadamente hacen una resistencia muy rápida, tienen muchos genes de resistencia, entonces tenemos que procurar disminuir su uso. En el caso de Campylobacter jejuni estamos hablando de darle algún macrólido, Clostridioides difficile metronidazol o vancomicina, recordar que estos fármacos se dan por vía oral, ¿no? Y algo que también es muy importante, que no lo había mencionado, pero que debemos tener en cuenta. Toda diarrea que dure más de 7 días, se tienen que buscar parásitos. Normalmente de entrada uno piensa en una entidad parasitaria, es decir, yo no voy a pensar en Giardia o en Entamoeba histolítica. Si el paciente tiene una diarrea que dura 2 días, 3 días, generalmente la vamos a pensar más en una diarrea que dura más de 7 días. Si una diarrea dura más de 7 días, siempre está indicado el coproparasitoscópico y hacer una evaluación y considerar la participación de un parásito, ¿verdad? Aquí vemos diferentes esquemas de tratamientos. Actualmente se recomienda ya no dar, como ahí, bueno, ahí todavía lo menciona, 14 días, ya se recomienda disminuir las duraciones de los tratamientos. Solamente en pacientes inmunocomprometidos por infecciones por salmonela podemos dar tratamientos más largos, pero en los demás, pues prácticamente es dar tratamientos cortos. Mm, a ver, ahí está. Y bueno, ya concluyendo pues esta plática, debemos de tener en cuenta que la enfermedad diarreica es algo muy importante que se ha presentado, que hay mucho conocimiento de esto, ¿sí? El diagnóstico es completamente clínico y lo más importante de la diarrea aguda, ¿no? De la enfermedad diarreica aguda, es que nosotros mantengamos un buen estado de hidratación del paciente y que nosotros aprendamos a identificarla y tratarla adecuadamente.
La mayoría de las diarreas siempre recordar que son autolimitadas, ¿no? Que siempre hay que recordarlo, hay que hacerlo saber a los papás para que nosotros podamos dar un tratamiento y explicarles, ¿no? Cuál va a ser el comportamiento clínico de esta diarrea y cómo nosotros le vamos a dar un seguimiento, ¿no? Aclarar todas las dudas de los papás es muy importante, todas las dudas de los pacientes es importante. Y nuevamente, en vista de que las opciones terapéuticas son limitadas, sobre todo porque ayudan a disminuir la duración de la diarrea en muy poco tiempo, es decir, un día, ¿no? Unas horas. En realidad, lo que nosotros tenemos que establecer más es fortalecer nuestras medidas preventivas, ¿no? Para el control de la enfermedad. Y dentro de las medidas preventivas, no debemos de olvidar la vacunación por rotavirus, la lactancia materna, ¿no? El uso de agua potable y acudir a atención médica cuando se requiere. Entonces, eh, pues con esto concluimos la plática. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a dar un espacio. Muchas gracias, doctor Ranferi. Ahorita pues los asistentes pueden hacer algunas preguntas. Con mucho gusto las vamos a leer. La doctora Judith pregunta, ¿los cambios en la alimentación, la famosa dieta astringenta? Sí, doctora. Bueno, es algo muy curioso, ¿no? Es una práctica muy común, lo de la dieta. La alimentación es muy importante, pero de la alimentación ahorita voy a aclarar algunas cosas. Las dietas astringentes, ¿no? Se han recomendado desde hace muchos tiempos. Y recientemente, cuando estaba preparando la plática, le estaba leyendo un artículo que estaba muy interesante acerca de, pues, el beneficio, ¿no? O el impacto real que tenía con respecto a la duración de la diarrea. Sin embargo, esto es una cuestión, pues, de mucha importancia, ¿no? Si nosotros damos alimentos astringentes, evidentemente va a favorecer la consistencia de las evacuaciones. Entonces, cuando nosotros revisamos algunas guías, no son muy claros exactamente con respecto a las dietas astringentes, pero sí se recomiendan, ¿no? Hay que hacer énfasis en el tipo de alimentos que va a consumir el paciente y algo que siempre le debemos decir a los pacientes y que también es algo muy común, no dar alimentos que tienen una alta carga de solutos, por ejemplo, refrescos, ¿no? Los jugos, eso es muy común, inclusive en los hospitales, cuando nosotros le decimos que o estamos con un paciente con deshidratación y vamos a decir, le damos dieta líquida, lo que le llevan es gelatina, té, jugo, y esto tiene una gran cantidad de solutos y lejos de favorecer la evolución del paciente, pues lo que va a hacer es complicarla porque los solutos van a condicionar una mayor diarrea. Entonces, a todos los pacientes les vamos a decir que este tipo de alimentos se deben de prohibir, ¿no? Principalmente para todos estos tipos de alimentos. Y casi, bueno, a lo mejor esto no lo toqué mucho el tema, ¿no? En cuanto a el tipo de bebidas de hidratación oral, vamos a ver también que muchas veces el niño rechaza el Vidasur oral, ¿no? Ese es un problema porque nosotros todos estamos con la bandera del Vidasur oral, ¿no? Y cuando ya se trata de enfrentar al paciente y decirle, a ver, tómate el Vidasur oral, el niño no lo quiere porque pues, es salado finalmente. Bueno, esto es variado, ¿eh? El niño que tiene una deshidratación se lo toma, este, se lo bebe en realidad, ¿no? Ese es un niño que sí lo requiere, pero en aquellos niños que no tienen deshidratación y que está indicado darle vida suero oral, ahí hay algunas alternativas comerciales. Hay algunas que tienen muy parecidas a la composición de la OMS y que tienen saborizantes, ¿no? Y no tienen una gran cantidad de azúcar, pero hay que tener mucho cuidado cuáles, ¿no? Por ejemplo, hace poco la COFEPRIS emitió, bueno, no tampoco, hace como un año, la COFEPRIS emitió un documento acerca de este tipo de bebidas y cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, decía mucho del Suerox, ¿no? El Suerox, yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? El Suerox no es suero, ¿no? O sea, ese no es suero, ¿no? O sea, no es una bebida que contenga los elementos parecidos al de la OMS. Los que son más parecidos, de alguna forma, es el electrolit pediátrico
Y todavía el electrolit pediátrico es más parecido al de la OMS que el electrolit de adultos. Si uno observa la etiqueta de estos productos, uno ve que el que se le parece más es el electrolit pediátrico, en realidad. Es más, ese le digo, hasta nosotros deberíamos de tomar el pediátrico y no el de adultos, porque el de adultos tiene una menor cantidad de sodio. Y el otro es el Pedialit SR60. El Pedialit SR tiene, el SR tiene tanto en 45 como en 60. El 60 es el más parecido. El Solural también es otro que es muy parecido, ¿no? A la composición de la OMS. Y hay otros, hay muchos en el mercado. Entonces, una vez que nosotros, si nosotros vamos a dar una indicación de consumir alguno de estos, tenemos que explicar al paciente cuáles, ¿no? Para que nosotros no favorezcamos, pues que no haya una adecuada intercambio de líquidos y que por lo tanto la función del vida oral, que es permitir una absorción de los líquidos, pues no se vea contraproducente. Gracias, doctor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué tan útil puede ser la trimebutina? Por la doctora Soledad Bracamontes. Ok, bueno, la, la trimebutina es un fármaco que en lo que va a ayudar va a ser para la sintomatología del dolor, ¿no? Entonces, si el dolor es muy importante, puede ser útil, ¿no? No es para el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Ahora, hay que tener en cuenta, casi siempre el dolor que presenta el paciente que tiene una enfermedad diarreica aguda es un dolor de tipo cólico. El dolor de tipo cólico no es un dolor constante, es un dolor que va aumentando, llega a un punto en el que el dolor es muy importante y baja, ¿no? Y no está todo el tiempo así. Entonces, ese tiene un comportamiento, si es un comportamiento de ese tipo, a lo mejor nos podemos esperar, porque hay que recordar que estamos en un paciente y va a depender mucho de las horas de evolución del cuadro clínico, ¿no? En el cual, si ya tiene algunas horas y ya vimos, a lo mejor que ya descartamos que no se trata de una apendicitis o una entidad quirúrgica, entonces podríamos utilizarlo. Si apenas está empezando, es un paciente que tiene mucha fiebre, que tiene dolor abdominal, que tiene vómitos, hiporexia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hacer la evaluación clínica para ver si el paciente no está en una condición de tratamiento quirúrgico. Entonces, es un medicamento, ¿no? La trimebutina, que sería útil, ¿no? Para el manejo del dolor en el paciente que tiene enfermedad diarreica aguda, pero no es para directamente la infección. Sería como algo complementario si el dolor fuera muy intenso y persistente, pero si fuera persistente, nuevamente hay que evaluar al paciente que no tenga una entidad que requiera un manejo quirúrgico. Gracias, doc. La doctora Claudia Fuentes pregunta, ¿cómo se controlaría el vómito si no es muy recomendable los antieméticos? ¿Cuál podríamos usar y cuál dosis sería? Buenas tardes. Buenos días. Ok. eh, si no se controlan los vómitos, esto ya nos está diciendo que el paciente tiene un rechazo a la vía oral. Y si este paciente no está controlando los vómitos, lo más probable es que esté deshidratado. Esta es una de las indicaciones por las cuales el paciente requeriría un manejo hospitalario, ¿no? Aunque todavía es cuestionable si la hidratación intravenosa es lo más importante. Por ejemplo, se han hecho algunos estudios donde comparan la hidratación con una sonda nasogástrica versus una intravenosa. Entonces, pues en esos casos, ¿no? Nosotros tendríamos que evaluar si el paciente no requiere este, un manejo hospitalario, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta eso. Más allá que que el quitar el vómito, hay que ver en cuál es la condición clínica del paciente para ver si requiere hospitalización. La única alternativa hasta el momento que se ha recomendado es el ondansetron. Gracias, doc. La siguiente pregunta es, utilidad de la monadoxina. Es muy cuestionable en realidad, ¿sí? Es lo mismo que pasa con los otros, con la metoclopramida. De hecho, prácticamente esa no la encontramos en las guías de práctica clínica. Entonces, la recomendación es no utilizarla. Gracias, doc. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los probióticos recomendaría más, el Lactipan, Lacteol Fort, Enterogermina o algún otro?
Esa sí fue una pregunta muy difícil. Muy difícil por una razón. Dependiendo de quién haga la evaluación, ¿no? Porque todos estos probióticos están, pues digamos, basados en recomendaciones por estudios que se han realizado. Entonces, los europeos dicen, recomiendan uno, ¿no? Los estadounidenses recomiendan otros. De hecho, esa es una de las discusiones por las cuales se están cuestionando si realmente sirven, porque dicen, se le aplicó o los estudios en donde se demostró que servía eran en población estadounidense y la población estadounidense es una población de altos ingresos, ¿no? En donde es diferente como el comportamiento clínico de estas infecciones. Entonces, como medida complementaria, y esto a lo mejor va a parecer un poco ya muy personal, yo siempre les digo, yo prefiero darles probióticos que darles antibióticos, ¿no? Entonces, ¿cuál? Va a depender mucho de lo que contemos con el paciente. Prácticamente, pues en teoría todos tienen como la misma utilidad o la misma recomendación, es decir, lo que tratan de evitar es disminuir la cantidad, la duración de la diarrea. Los que pareciera que tienen más, como mayor predilección es Saccharomyces boulardii, ¿no? Es como el que pareciera que tiene más, pero todavía es algo que todavía no se ha concluido. Creo que hay que ver más estudios con respecto a cuál es el mejor y cuál puede ser el más recomendado. Sin embargo, nuevamente, yo también les diría que pues depende mucho del paciente, ¿no? O sea, pueden recomendar cualquiera. Algunos son de mayor costo, por ejemplo, el Actipan es de mayor costo y a veces también el paciente no tiene accesibilidad para él. Entonces, sería dependiendo del paciente. Preguntan si el atole de arroz y el agua de coco son útiles para tratamiento. Bueno, esa es otra pregunta que es algo que muy constante, ¿verdad? Es algo que se ha recomendado durante muchos años, ¿no? Sobre el tratamiento de la diarrea. El problema el principal problema que tiene es que no hay un sustento científico tal cual que lo recomiende, ¿no? Y que muchas veces esto se prepara con, bueno, depende de cómo se prepara, pero que si se llega a preparar con azúcar, con una gran cantidad de azúcar, pues no va a beneficiar en nada. En lo demás, yo por ejemplo, cuando les digo del agua de arroz, finalmente el arroz es parte de digamos, de la dieta astringente, ¿no? Entonces, no es algo que está contraindicado, ¿no? O sea, se puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado en la preparación, ¿no? Nuevamente, no sustituye la rehidratación oral con vida oral. O sea, yo le digo al paciente que tiene que indicarse vida oral y que el otro es parte de, pero no lo sustituye. Gracias, La doctora Zaira pregunta, paciente pediátrico con vómitos más de 6 y no tolera vía oral, con deshidratación ya, comunidad de difícil acceso y lo único que tienen acceso es la metoclopramida. Bueno, si un paciente de esa edad y de esas características, desafortunadamente no debería de tratarse en su comunidad, o sea, tendría que ir a un lugar. Yo entiendo, muchas de estas recomendaciones se hacen pues en entornos de fácil acceso, ¿no? Yo siempre le pongo ejemplo, yo soy de Mehuatlán, ¿no? Soy de Mehuatlán y trabajo ahí los fines de semana también. Entonces, es muy constante ver que nuestra población, seguimos teniendo una población en la cual todavía le cuesta mucho trabajo acceder a los servicios de salud. Todavía hay poblaciones que están a 5, 8 horas y que nada más hay un transporte en el día o a veces algunas en la semana, ¿no? Eh, Ahí es una cuestión bien difícil, ¿no? Más allá de la metoclopramida, yo ahí insistiría muchísimo en darle la vida oral, así sea por cucharitas, así sea por poquitos, pero darle el vida oral sería ahí lo más importante, porque no es el vómito nada más el que le está causando el problema, sino que este vómito, ¿no? Va a condicionar un estado de choque, ¿no? Entonces, más que para el vómito, a mí lo que me preocuparía
sería que tenga una vida suroral, ¿no? O sea, eso es lo más importante, porque finalmente los vómitos en un paciente van a ser autolimitados. Casi un paciente que tiene una gastroenteritis, el vómito no dura más de un día o de 2 días, pero ese día que tiene el vómito es constante y es muy aparatoso, no está vomite y vomite y vomite. Entonces, lo hemos visto en los servicios de salud. Ese paciente es el que va a evolucionar a un cuadro de un choque de deshidratación. Entonces, dura poco el vómito, ¿sí? Es decir, dura poco en el sentido de que dura 1 o 2 días, porque la diarrea puede durar 5 o 7 días, pero el vómito dura poco, pero es muy molesto y es muy peligroso. Entonces, más allá de la metoclopramida, yo indicaría que se le diera el vía oral, que se vigilara, que se insistiera y que se viera la forma a través de, no sé, del centro de salud más cercano o la forma en la que se pudiera para trasladar a ese paciente, porque por la edad y por las características tiene mucho riesgo de que pueda chocarse y morirse. Desafortunadamente todavía lo seguimos viendo. Llegan pacientes que ya llegan a un estado de choque y que ya no los alcanzamos, ¿no? El choque hipovolémico es tan importante que entran en acidosis metabólica. La acidosis metabólica condiciona la disfunción de órganos y ya cuando llega a nuestro hospital o a nuestro consultorio, el paciente ya prácticamente ya no logramos recuperarlo. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en esas poblaciones de cómo acudir y esto parte o una gran, digamos, estrategia, pues son las medidas preventivas, ¿no? O sea, decirle a los pacientes y a todas las comunidades qué es lo que se tiene que hacer. Gracias, doctor. Otra doctora pregunta, si el paciente presenta fiebre de 39 grados centígrados y evacuaciones constantes, ¿qué se recomienda? Bueno, eh, hay que evaluar la fiebre. Siempre hay que ver un aspecto tóxico, ¿no? De un paciente, es decir, si la fiebre es tan importante y el paciente se encuentra en un aspecto tóxico, hay que ver, uno, las características de la diarrea, ¿no? Si es una diarrea con moco, con sangre, ¿no? La edad del paciente, ¿no? Su estado de hidratación. Ahora, otra de las cosas que también siempre les digo, la fiebre, la fiebre por sí sola deshidrata, o sea, la fiebre hace que aumente tu temperatura y que pierdas agua por la piel y por los pulmones. Es un paciente que respira más rápido y se pierde agua, ¿no? La fiebre por sí solo deshidrata. Entonces, si tiene fiebre y tiene diarrea, se deshidrata más rápido. Entonces, y muchas veces cuando ya recuperamos su estado de hidratación, es decir, damos el vida oral, el paciente mejora su temperatura. Entonces, a veces también la fiebre puede ser una manifestación clínica de la deshidratación. Entonces, ok, me empiezo a darle un manejo, ¿no? Para la fiebre, ¿no? Le empiezo a dar un manejo para la hidratación y evalúo. Sí, eso es muy importante, la evaluación constante, pero individualizar, porque solamente fiebre y diarrea es como, digamos, algo muy restringido. Tenemos que ver todo el contexto del paciente para que nosotros podamos decir que este paciente pues ya mejoró de su estado clínico. Gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Miriam. ¿Recomendaría difenidol para el vómito? Eh, No, en realidad, casi todos los medicamentos para el vómito, no, la mayoría no están indicados. Digo, nuevamente, el único que hasta el momento parece tener una utilidad es el ondansetron. Pero aquí también pasa algo muy parecido a lo que decían ahorita con la metoclopramida, ¿no? O sea, finalmente tienen una indicación, o sea, nuevamente, el vómito, aunque es molesto, es peligroso y condiciona la deshidratación, el objetivo no es quitar el vómito por sí solo, ¿no? ¿Por qué? Porque el vómito está siendo un mecanismo de defensa, ¿no? Ahí, más que quitar el vómito, lo que tenemos que favorecer es la hidratación. O sea, sí, son muy molestos, muy preocupantes, pero hay que mantener hidratado al paciente. Si es con lo único que contamos, porque pues nuevamente decimos, ¿no? El ondansetron, yo lo estoy diciendo, ay, sí, es lo que más se recomienda, pero en realidad no es accesible, o sea, y es caro, o sea, de forma particular es caro. Entonces, pues esas son alternativas. No se recomiendan, pero en una circunstancia en la cual se requiera, pero muy específicamente que se requiera, no, pues ya se podría a lo mejor considerar su utilidad.
Gracias, doctor. Pregunta la doctora Citlali, ¿cuál es la causa por la que ya no es recomendable solicitar amiba en fresco? Bueno, más allá que no sea recomendable, porque muchas veces es lo que nosotros disponemos, la amiba en fresco es un procedimiento que tiene algunas dificultades, sobre todo en su proceso, una en su toma, ¿no? Dos, en su procesamiento, en su transporte y su procesamiento, ¿no? Y esto no nos da a veces con claridad una infección, ¿no? Es decir, no nos dice con claridad si se trata de una entamoeba histolítica o versus una dispar, ¿no? Que la entamoeba dispar es un colonizante habitual de nosotros, de los seres humanos. Entonces, la OMS dice que entre la entamoeba histolítica, cuando hay un comproparasitoscópico, en vez de no solamente reportemos como entamoeba histolítica, sino tenemos que poner entamoeba histolítica diagonal dispar. ¿Por qué? Porque así se debe de reportar. Morfológicamente son indistinguibles, o sea, no podemos decir es una o es otra. Y entonces dependería del contexto clínico del paciente. ¿Cuándo lo solicitaríamos? O sea, ¿cuándo nosotros pensamos en un parásito? En diarreas de más de 7 días. Si una diarrea dura más de 7 días, piensen en cualquiera de esos parásitos y pueden tomarla, o sea, si es con lo que disponemos, se puede utilizar, ¿no? Pero ya le damos un peso a esa muestra, ¿no? Ya le podemos decir, ok, tiene este contexto clínico y algo que también muy característico que hace entamoeba histolítica es el pujo y el tenesmo. También lo hace Shigella, pero en una diarrea que dura más de 7 días y que tiene pujo, que tiene tenesmo y que tiene algunos cólicos ocasionales, yo pensaría más en una entamoeba histolítica y si lo que dispongo es una amiba en fresco, pues podría ser de utilidad en este contexto, pero por sí sola es cuestionable. Gracias, doctor. Hasta aquí llegamos con las preguntas. Vamos a hacer otras dos preguntas y ya, por lo que pues, ya estamos abusando mucho del ponente, del doctor. Entonces, vamos a decir las últimas dos preguntas. En los lactantes sabemos que no se puede suspender la leche materna, pero en los niños mayores de 1 año, ¿hay alguna restricción con los alimentos? La restricción principal va a ser dirigido hacia los alimentos que tienen un alto valor energético. No dar refrescos, no dar jugos, no dar tés, ¿sí? Y ni café, ni chocolate, ¿no? A lo mejor va a parecer como chiste, pero sucede, ¿no? Entonces no darle ninguno de esos alimentos. Hace tiempo era como muy común tómate una manzanita, ¿no? Porque tenía una enfermedad rica. No se recomienda, no hay que recomendarlo. Son los que más tendríamos de restricción, evitar las grasas, ¿no? Evitar los alimentos muy condimentados, con mucho azúcar, sobre todo porque va a causar más diarrea osmótica, pero ahí en fuera no hay una restricción como tal de los alimentos. Aquí menciona la doctora Ivonne, el estudio coloprológico, ¿en qué tipo de diarrea se recomienda realizar? Principalmente en las que tienen moco y sangre, que nos va a ayudar a diferenciar una diarrea acuosa de una diarrea invasiva. Gracias, doctor. Pues terminamos con las preguntas. Le lo felicitan, le dice que excelente ponencia, que muchas gracias, que pues ahorita están en tiempos de edad y le mandan saludos desde Tustepec, que están muy felices Muchas por esta gracias. información. Felicidades, doctor. Tuvo más de 230 asistentes. Ha sido una de las conferencias con más rating. Así que muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, doctora, por la invitación y con Quedaron en mucho el gusto chat con una cuando se ponencia muy pueda. dinámica, excelente ponencia, felicidades. Así que por parte de la facultad y por parte de la doctora Marta Silvia Martínez Luna, directora de esta facultad, le damos las gracias y esperamos contar con diversas ponencias en un futuro. De verdad, es un honor tenerlo aquí, doctor Ranferi. Muchas gracias y con mucho gusto aquí estaremos cuando nos inviten. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar, doctor?
No, sería todo y un saludo y me da mucho gusto que les sea de utilidad esta plática y más ahorita que vamos a empezar la temporada, hay que reforzar todas estas medidas y transmitirlo a toda la población. Gracias, doctor. Pues bueno, vamos a continuar con los siguientes anuncios, pero vamos a dar una pausa y ya les digo los avisos.